Hola chicos de quinto año, ¿cómo están? La verdad que yo me encuentro muy bien, espero que ustedes también estén bien. Y les quería comentar que yo no iba a seguir haciendo videos porque cuando yo me metía a YouTube veía que los videos tenían muy pocas visualizaciones, ¿ya? Y como usted sabe, hacer videos y además las guías y además ser mamá, dueña de casa, requiere de mucho tiempo. Entonces yo sentía que como que ese esfuerzo no estaba como surtiendo efecto. ¿Qué es lo que pasa? Dejé de hacer videos y llovieron, ¿cierto? Muchas preguntas a mi correo, ¿ya? Cosa que también está súper bien, pero eso me frustra un poco porque siento que no puedo llegar a ustedes como a mí me gustaría, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer, para ponerme al día, un video de la guía 13, 14, 15, todas juntas, ¿ya? Porque usted sabe que estas guías eran de refuerzo, ¿ya? Entonces no habría ningún problema en hacer la guía, un video, ¿cierto?, de todas estas tres guías, ¿ya? Y luego ya me voy a poner al día con la guía 16, 17, 18 de manera individual. ¿Le parece? Bien. Eh, Eso porque siento que en definitiva ya sí los veían, solo que quizá no se reflejaban en en las visualizaciones, ¿ya? De la misma manera, el día miércoles es lo más probable que tengamos una conexión, ¿ya? Vía Google Meet, ¿ya? Porque estamos buscando una herramienta que sea un poco más segura, ¿ya? Para que nos podamos conectar, ¿ya? Entonces, esas cositas tenía para contarle. Vamos a revisar rápidamente estas tres guías porque em, resulta que estos videos están hechos más para que yo le cuente a usted qué es lo que espero de cada respuesta, ¿sí? El contenido siempre se le voy poniendo en la guía, menos en estas, porque como eran de reforzamiento, ya no había nada más que incorporar. Si se fija, y como ustedes conocen, estas pruebas tienen, perdón, esta guía tiene un formato muy similar a una prueba, ¿ya? Entonces le voy a ir dando como tips de cómo se responden un poquito a las preguntas o le voy a ir leyendo las preguntas también, ¿ya? Entonces, esta guía se llama ¿Cómo voy? ¿Ya? Y tiene como por objetivo reforzar los contenidos aprendidos, sobre todo desde la guía número 1 a la guía número 12, ¿ya? ¿Qué es lo que le expliqué aquí? Bien, entonces, comprensión lectora, es decir, leemos el texto y respondemos las preguntas. Ahora, ayudita, ¿cierto? Observe las imágenes, ¿ya? Las preguntas antes de la lectura. Observe las imágenes, lea el título y anticipe su lectura. Eh, eh, Conecte, haga inferencias sobre lo que va a tratar la lectura, ¿ya? Una vez que lea el texto, marque palabras de vocabulario, escriba preguntas al margen, resuma la idea principal, ¿sí? Todo eso para aplicar estrategias de lectura. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, número uno, a partir de las características del texto recién leído, ¿qué tipo de texto es? ¿Una noticia, un cuento, un mito o un relato histórico? Entonces ahora, mire el texto, usted que tiene la hoja completa, perdón. Lea el texto, mírelo. Inmediatamente se va a dar cuenta de una estructura, de una silueta. ¿Qué información me entrega esa silueta? Luego, cuando yo leo el texto, aborda información real o ficticia. Entonces ahí yo inmediatamente voy descartando. Ya, noticia, información real, chao. Cuento, información ficticia, bien. Mito, ficticio, bien. Relato histórico, información real, mal. Inmediatamente descarté dos alternativas. ¿Se entiende? Bien. Una vez que haya seleccionado qué tipo de texto es, tiene que identificar las características de este tipo de texto. Entonces, vea, 1, 2, 3, 4. ¿Qué característica tiene? Entretiene, presenta un inicio, desarrollo, desenlace, es extenso el cuento, se divide en capítulos. ¿Ya? ¿Cuál funciona ahí? Bien,
¿En qué momento, esta secuencia narrativa, en qué momento del relato sucede esta acción? ¿Ya? ¿En el inicio, en el desarrollo o en el desenlace? Número 4. ¿Por qué, según el texto, el libro no era un libro común y corriente? Es una pregunta explícita, es decir, la información está textualmente en el texto. ¿Ya? Bien, texto número 2. Lo mismo, chicos. Veo la silueta, veo qué tipo de... es decir, me detengo, analizo, veo la imagen, leo el título, qué información me entregan esas dos cosas, qué información me entrega la silueta. Ya, un poema no es, una canción tampoco, no es un texto instructivo, no es una noticia, ¿ya? Luego que analizo eso, leo el texto una, dos veces, subrayo, extraigo información, hago preguntas al margen, extraigo preguntas de vocabulario, ¿sí? Y respondo. ¿Por qué Faetón quiere conducir el carro de Helio? Esta es información textual, perdón, explícita. ¿Cuál es el personaje principal del relato? Personaje principal, ¿usted sabe cuál es? ¿Sabe? El personaje principal es aquel personaje que participa en más del 90% del relato. ¿Ya? Que vive la mayoría de los hechos de la historia. ¿Cuál de los siguientes personajes se puede omitir sin cambiar la historia? Bien, yo voy a sacar a uno de estos personajes y si lo saco, no pasa nada. La historia sigue siendo la misma. O parecida. 8. ¿Qué palabra describe mejor la actitud de Faetón? ¿Ya? ¿Cómo era su actitud? Por acá. ¿Qué significa la palabra corceles en el texto? Acá tenemos una palabra de vocabulario y esta palabra de vocabulario es contextual. ¿Ya? Así que no es necesario tener un diccionario. Usted identifica la palabra, ¿ya? Luego lea el contexto alrededor de la palabra y luego extraiga su idea. ¿Qué significa corceles? Bien, 10. ¿Qué fenómeno natural se explica en el relato? Ay, por acá. Esta pregunta... no está. ¿Qué tipo de texto es? Ya. Esta pregunta me hubiese ayudado a responder una eventual pregunta sobre qué tipo de texto es. ¿Ya? ¿Qué fenómeno natural se explica en el relato? Y por acá. ¿Por qué el carro del sol pertenece al género narrativo? ¿Qué hacen las narraciones? ¿Informan? No, las narraciones. Las narraciones expresan sentimientos, ¿no? Ya, por ahí busquen lo que se le acomoda más a una narración, a un relato, porque relata, cuenta, ¿cierto? Bien, por acá lo separamos en guía 14, pero si usted la junta sería como una prueba en definitiva, ¿cierto? Se llama Como voy la número 14 también y el objetivo es el mismo, reforzar. Bien, leemos este texto número 1, ¿ya? Ya sabe qué hacer al principio. Véalo, analícelo, vea qué es lo que nos entrega, qué información nos entrega el título. Y si yo lo leo, me entrega dos informaciones. Cuando yo leo la palabra origen me doy cuenta de que es un relato en donde me van a explicar o contar o narrar el origen de un texto. Perdón, de algo. Estaba pensando en otra cosa. Y cuando leo Mugai Iri, inmediatamente me centro como en un contexto en donde se utiliza esa palabra. Inmediatamente me imagino como isleños, como nosotros le decimos pascuense, pero ellos se dicen de Rapa Nui, ¿verdad? Bien, el título le entrega información, eso es lo que le quiero transmitir en el fondo. Ya,
lea este texto, ya, analice su silueta, analice su estructura y se va a dar cuenta de qué tipo de texto es. Entonces, ya le di pistas para responder la pregunta número 1. ¿A qué tipo de texto corresponde esta historia? ¿Ya? Y de esta desprende esta otra. Una característica distintiva de este tipo de texto es que la hace distinta de otros tipos de texto. ¿Ya? Por ahí ya la encontré la alternativa correcta. ¿A qué se debían los fracasos de la pesca? Aquí ya tenemos una pregunta de información explícita. ¿Qué significa la palabra faena? Aquí tenemos una pregunta de vocabulario. A partir del análisis de la raíz de la palabra destacada, ¿ya? A partir del análisis de la raíz de la palabra destacada, es decir, pulimentado. ¿Cuál sería la raíz? ¿Cuál sería la raíz? Puli. Esa sería la raíz de la palabra. Me acabo de dar cuenta que di un poquito la respuesta. Por eso me quedé procesando un poco más. Ya. Ya. 6. El fenómeno local que intenta explicar esta historia, la pregunta le sirve para responder otras preguntas, fíjese. Hay que ser como un poco más analítico y analizar incluso las preguntas para responder otras preguntas. Las pillerías. Bien, va a leer el texto número 2. Lo mismo, chicos. Mire la imagen. Mire el título, ya lea el título y perciba en el fondo qué es lo que intenta expresarme este texto. Una vez que usted lea la información se va a dar cuenta si la información que me entrega es real o ficticia. Ya inmediatamente tengo dos grupos de texto, como ya se lo enseñé, los literarios o los no literarios, ¿ya? Y a partir de sus características, el texto que acaba de leer es... ¿Y qué es lo que pasa? Aquí mismo yo me doy cuenta si usted tiene la capacidad, o sea, yo hago este tipo de preguntas para darme cuenta si usted tiene la capacidad de aplicar lo que ha aprendido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted lee este texto se va a dar cuenta al tiro qué tipo de texto es. Una leyenda, un cuento, un mito, una fábula, una novela, un texto informativo, un texto descriptivo, un artículo informativo, una noticia, un instructivo, un normativo, un afiche, de todos los tipos de textos que hay, ¿cierto? Cada uno ocupa su lugar. Si entrega información real es un texto no literario y si entrega información ficticia son narraciones, relatos o textos literarios, literatura. ¿Ya? Entonces, por ahí hay 2 y 2, ¿ya? Analícelos bien. La principal función de este tipo de texto, ¿qué es? ¿Ya? Lea cada una de las alternativas. Vea que algunas son muy engañosas también. Y vaya descartando cuál no. Si ya determiné si era literario o no literario, entonces vea. Vea al otro lado. Bien, ¿cuál es el propósito de este tipo de texto? Se da cuenta que si tiene una pregunta mala, por ejemplo, si identificó mal el texto, va a tener todas las otras mal, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es el tema del texto leído? Y por aquí, mira, ahí se me pasó una D. Y por aquí me refiero, ¿cierto?, a que extraiga una de las ideas principales, ¿sí? Bien, ¿y para qué se usa la imagen en el texto, cree usted? ¿Sí? ¿Qué rol cumplen las imágenes en general en un texto? Y tiene que ver con lo que hago yo al principio cuando trato de que usted anticipe su lectura. ¿Para qué le sirve la imagen? ¿Ya? Bien, eso con la guía 14. Y la guía número 15 era un poquito más
de aplicación, ya se llama de la misma manera y tiene el mismo objetivo de reforzar los contenidos aprendidos desde la guía número 1 a la guía número 12. Entonces, lea el siguiente texto y, si se fija, también tiene su propia estructura partiendo por el título, ¿ya? Si bien está escrita en oraciones, frases, prosa, en párrafos, ya con el contenido yo me voy a dar cuenta qué tipo de texto es. Entonces, ubica en la línea de tiempo los números de cada uno de los datos acerca de la vida de Marcela Paz. Si a mí me hablan de la vida de una persona, ¿qué tipo de texto es? Entonces aquí, lea organizadamente la información y luego vuelvo a organizarla aquí en esta línea de tiempo, pero con números. Entonces aquí va a poner, no sé, 4, 3, 1, 2, así. ¿Ya? Usted los ordena. Y finalmente, ¿a qué tipo de texto corresponde la lectura anterior? ¿Qué tipo de texto es? Bien, por acá. ¿Cómo sabe qué tipo de texto es y me va a entregar un fundamento? Yo creo, esto es un ejemplo, estoy inventando. Yo creo que es un cuento porque en la primera parte nos relata la historia de Marcela Paz. La historia, una historia ficticia de Marcela Paz. ¿Ya? Pero ese era un ejemplo, de hecho está malo lo que dije yo. Lo hice solo a modo de ejemplo. Bien, por acá, otro tipo de texto. Lee el siguiente texto y responde a la alternativa 1A. Nuestras guías estaban llenas de textos distintos, ¿ya? Ese es mi objetivo, que usted reconozca la estructura, las características y el propósito de todos esos textos que los vimos durante la guía 1 a la guía 12. Ya, lea por aquí y respóndame. Mire, este es el ejemplo más claro cuando yo le digo analice el texto desde lejos y vea la silueta. Mire, este texto yo pienso que no se parece a otro. Este texto es especial. Lo mismo me pasa con las noticias. Por ejemplo, las noticias usted las ve la silueta y se da cuenta inmediatamente que es una noticia o un poema. Uno analiza la silueta del poema y se da cuenta que es un poema. Este texto, mire, su silueta es obvia, es muy fácil. ¿Ya? Entonces aquí usted me va a responder. ¿Qué tipo de texto es? ¿Es una noticia? ¿Es un cuento? ¿Es un mito? ¿O es una carta? Número 2. ¿Cuál es el propósito de este tipo de texto? ¿Ya? Ahí léalo usted y me va a indicar qué propósito, para qué se escriben estos textos. Eso es un propósito. ¿Cuál es el objetivo? Por acá tenemos que analizar la expresión. Si tú dices que yo me he portado como una rata contigo, incluso como una rata de acequia con la cola pelada, tienes mucha razón, pero no toda. ¿Ya? ¿Qué está reconociendo aquí la Trini? ¿Ya? Algo le quiere decir a su amiga en el fondo. 4. ¿Por qué le llama la atención a Trini la actitud de Elisa frente al volcán? Ya. Por lo que recuerdo, porque recuerde que hago mucho material, por lo que recuerdo esta pregunta es explícita, así que bastaría con leer, ¿cierto? El texto 1 o 2 veces, incluso 3. Yo creo que nadie, incluso a mí me pasa, a mí no me basta con leer una vez los textos, sobre todo cuando estoy como en situaciones de prueba o de guía. No puedo. Cuando estoy ayudando a mi hijo, por ejemplo, a hacer su tareita, tengo que leer 2, 3, 4 veces los textos. ¿Sí? Porque no sé si yo no recuerdo tanto o... Sí, a veces me pasa que tengo mala memoria. Que tengo mala memoria. Trato de aplicar todas las estrategias que puedo, pero aún así me cuesta. Yo lo hablo más como una capacidad que tengo yo. Bien. 5. ¿Quién es el emisor? ¿Ya? Lo hablamos en una de las guías, ¿ya? Y emisor tiene que ver con lo que usted me respondió aquí también. Según este texto, ¿por qué no pueden Trini y Elisa comunicarse por teléfono? ¿Qué le pasa a las chicas? ¿Ya?
Bien, seguimos. Finalmente va a leer el texto y va a escribir en los recuadros los elementos de una carta. Y después va a contestar las preguntas. Firma, saludos, fecha, cuerpo y despedida. ¿Ya? Mire, si uno mira este texto y se da cuenta al tiro qué tipo de texto es. ¿Ya? Bien. Ah, y me va a responder estas tres preguntas. Listo. Con estas tres guías, siento yo, ¿ya? Siento yo, porque puedo estar equivocada lógicamente, que reforzamos cierto estos contenidos. Si sigue con dudas, si tiene cosas que no están claras, por favor, pregúnteme, que yo estoy para responderle, ¿ya? Le agradezco mucho su atención y nos vemos próximamente. Ya estése atento porque voy a comunicar formalmente cuándo va a ser nuestra conexión. Y ya lea el próximo libro. Recuerda que él me tiene que entregar el tríptico y que pronto ya tiene que hacer la otra evaluación que también la voy a mandar la próxima semana. ¿Ya? Que esté muy bien. Adiós.